Listo, chicos. Entonces, unas pequeñas indicaciones antes de empezar, ¿no? Estaba proyectada la práctica presencial para esta semana. Lamentablemente, y como ya les había comentado desde la semana antes de exámenes, estaban haciendo unos trabajos de mantenimiento en el taller que se han extendido y espero que finalicen en esta semana. Entonces se me volvió un poquito complicado organizar esa práctica presencial inicialmente proyectada para esta semana, ¿no? Por eso el mensaje que les coloqué en, en el canal de la parte teórica, ¿okay? No significa que no vayamos a realizar la práctica presencial, si se va a realizar, simplemente que vamos a cambiar de fecha. ¿Okay? Para la próxima semana yo voy a tener ya una fecha tentativa en que podríamos realizar esa práctica presencial, ¿no? Entonces yo les daré la fecha y también de una vez los horarios para que ustedes se vayan registrando, aprovechando lo mismo que hicimos el parcial pasado, ¿no? Probablemente sean horarios similares, ¿okay? Mientras tanto, continuaremos con las prácticas proyectadas de manera virtual como es de manera normal por ahora, ¿okay? Eh, Hoy más tarde tenemos la clase teórica, entonces daré tal vez algunas indicaciones adicionales sobre el examen y lo que son las notas, ¿no? Ahorita en el componente práctico no vamos a hablar de eso. Tenemos que continuar entonces con la parte de CNS. Todo el primer parcial se trató de cubrir las bases y las definiciones, fórmulas, operaciones principales, para luego pasar a los equipos automatizados. De hecho, hoy día en la clase teórica vamos a hablar sobre la introducción a este tipo de tecnología, ¿no? Y cómo se dio la evolución de las máquinas desde las convencionales hasta las automatizadas. Nos vamos a adelantar un poquito en este momento en la clase práctica, hablando sobre la programación CNC. ¿Ok? Más que todo, una pequeña introducción. No creo que lleguemos el día de hoy a realizar ejercicios, ¿no? Con sus compañeros de la clase del día de ayer no logré llegar a realizar un ejercicio de programación, pero eso ya lo dejaremos para la siguiente clase práctica, ¿ok? Ya lo vamos a manejar como una pequeña introducción a lo que es la programación en CNC, ¿no? Dejar las bases, sobre todo, de cuáles son las etapas, las fases de programación y cuáles son los códigos principales que nosotros vamos a utilizar para ello, ¿ok? Entonces, vamos a ver una introducción a lo que es la codificación ISO. ¿Qué nos dice la bibliografía? En la industria se utiliza el software de manufactura asistida por computador, denominado CAM, para generar las rutinas o el programa de mecanizado para equipos CNC. Sin embargo, el conocimiento de programación manual es de vital importancia para el chequeo y validación de los recorridos de corte generados por el software. ¿Okay? Primero, el tipo de tecnología de automatización que se utiliza para estos equipos que se dedican a fabricación es el CNC, las siglas de control numérico computarizado. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a controlar nuestra máquina por medio de números y letras. Vamos a indicar unas ciertas acciones y unos ciertos desplazamientos que va a realizar la herramienta de corte. Inicialmente tenemos un software que nos va a permitir generar el programa que nosotros con el cual vamos a controlar la máquina. Sin embargo, se empieza con el estudio de la programación manual. ¿Por qué? El código que nos da el software a veces tiene errores o no está bien optimizado, por lo cual nosotros tenemos que realizar ciertos cambios. A veces solamente por chequeo, como nos dice que bibliografía o validación, tenemos que ir viendo línea por línea si la trayectoria que va a seguir la herramienta de corte es la adecuada. Y para eso necesitamos saber programación manual, no habría otra manera. ¿Okay? Por eso es importante. ¿Qué vamos a controlar con este programa? Con este programa vamos a controlar sobre todo las principales acciones dentro del proceso de fabricación o el proceso de corte de cada máquina. Primero, los parámetros de corte. Vamos a controlar la velocidad de rotación, vamos a controlar la velocidad de avance, vamos a controlar la profundidad de corte. Segundo, vamos a controlar el desplazamiento de la herramienta. Entonces vamos a indicarles unas ciertas acciones de corte con unas ciertas coordenadas, indicándole básicamente el camino a seguir para desarrollar un cierto perfil o una cierta geometría de nuestra pieza mecánica. Y por último vamos también a controlar por medio del programa ciertos comandos especiales
con acciones adicionales al corte, como les pongo un ejemplo, controlar el líquido refrigerante, controlar el sentido de giro del husillo de la máquina. No, obviamente todo esto va a depender del tipo de operación o máquina que nosotros vayamos a proyectar. Vamos a tener una programación para fresado, vamos a tener una programación para torneado, vamos a tener una programación para taladrado. Cuando yo les diga que un código sirve para encender el husillo, si estamos en fresado, será el eje de rotación de la herramienta. Si estamos en torneado, será el eje de rotación de la pieza de trabajo. ¿No? Y si estamos en taladrado, será el eje de rotación también de la herramienta, ¿no? Como ustedes saben, cada máquina tiene una configuración de movimientos aplicado a los diferentes elementos que intervienen en el proceso de corte, que básicamente son la herramienta y la pieza de trabajo. ¿Okay? Entonces, a pesar de que utilicemos los mismos códigos, van a activar los elementos adecuados dependiendo de la máquina que estemos trabajando. ¿Cómo se desarrolla el ciclo de producción? Lo que nosotros vamos a encontrar de manera real en industria. Siempre que vayamos a querer fabricar una pieza mecánica o algún tipo de producto, algún tipo de elemento mecánico, iniciamos con su dibujo. ¿Okay? Esta parte con el diseño CAD. Esto ustedes ya lo vienen aprendiendo desde dibujo para ingeniería. De hecho, ni siquiera pasa directamente al CAD. Generalmente inicia con un bosquejo a mano alzada. Probablemente ustedes en la materia de dibujo en ingeniería iniciaron con la parte de bosquejos a mano alzada. No, porque siempre el diseño de una pieza nace de una idea. Una idea que ustedes la plasman a un papel y luego del papel pasaría a plasmarse ya formalmente por medio de un software de modelado, sea en 2 dimensiones o sea en 3 dimensiones. ¿Okay? De ahí ustedes van a encontrar en industria que utilizan cierto software para generar perfiles o modelos de piezas en 2D y también utilizan otro software para modelar en 3 dimensiones. ¿Okay? Pero eso ustedes ya lo vienen aprendiendo de dibujo para ingeniería. Luego de realizar el dibujo, pasa por una fase de simulación CAE. Esta parte de simulación CAE nosotros no la topamos aquí en la materia, que tiene que ver con análisis de elementos finitos. ¿Qué se hace en el análisis por elementos finitos? Se valida el diseño de la pieza mecánica, pero se la valida en torno a las fuerzas que debe resistir durante su funcionamiento. Entonces, por medio de simulación, una escala y un código de colores, nosotros vamos a reconocer si la pieza que estamos simulando resiste o no, o cuáles van a ser las zonas o áreas más críticas. Si la pieza resiste, pues pasará a la siguiente fase de simulación, que será el código de fabricación. Si no pasa la parte de simulación, regresa al diseño CAD. ¿Para qué? Para hacer un rediseño, ¿no? Y ahí se hacen algunos cambios, por ejemplo, en el material o en las dimensiones, geometría de la pieza mecánica. Si yo tuviera una viga, que diseñar una viga que va a resistir una cierta fuerza en medio, yo la dibujo, la paso a la simulación CAE, ese modelo 3D que yo realicé de la viga, le aplico una fuerza en la mitad. Si yo veo que resiste adecuadamente con el diseño inicial, pues pasará a la siguiente fase, que será la construcción. Si no pasa, regresa. ¿Y ahí qué tendríamos que hacer? Pues habría que evaluar qué cambio de esa viga para que pueda resistir la fuerza. Puedo cambiar el material, hacer que se fabrique de un material más resistente, o puedo cambiar las dimensiones. No quiero cambiar de material, quiero que siga utilizando el mismo material, pero le doy más grosor, le doy más espesor en las partes o puntos que son más críticos. Y de esa manera yo aumento la fuerza que va a resistir en ese punto de contacto con las fuerzas. Todo eso se realiza en el CAE. ¿Okay? Aquí en la materia nosotros no nos compete ver esta parte del CAE, pero probablemente en otras materias ustedes sí vean la parte de análisis por elementos finitos. Una vez que haya pasado la fase de simulación, pasamos a la simulación de CAM, la generación del código para poder fabricarlo. De ahí es que interviene la programación manual y la programación con el software CAM. Esto sí es lo que nosotros vamos a aprender y estamos aprendiendo aquí en el curso. ¿Okay? Vamos a aprender a programar adecuadamente una pieza de manera manual y luego también haremos unas prácticas para programar por medio del software CAM. Una vez que ya tenemos el código para fabricación, pues iremos directamente a la máquina CNC para su respectiva producción. Ahora, si esta es la fase final, ¿por qué existe aquí una retroalimentación con el diseño?
¿no? Esto ha venido evolucionando a lo largo de los años y sobre todo ha evolucionado a partir de la aparición de la impresión 3D. ¿Okay? Cuando yo era estudiante, cuando prácticamente estaba recién empezando la carrera de ingeniería mecánica, en el 2008 no existía la impresión 3D, en el 2008 no existía la impresión 3D. ¿Okay? Más o menos por el 2010, 2011 empezaron los primeros equipos de impresión 3D a ingresar y sobre todo a trabajar a la parte industrial. ¿Okay? Probablemente muy pocas personas en el 2010 conocían sobre la impresión 3D ni sus aplicaciones. No, la impresión 3D recién tuvo un boom a partir del 2015 en adelante. Cuando se ingresa la impresión 3D, se añade aquí una fase. De hecho, esto está un poquito desactualizado, pero los libros lo siguen presentando así. ¿Cuál es esta fase intermedia que se agregó aquí entre la simulación y la producción? La fase de prototipado. Yo, a pesar de que tengo ya el código de fabricación, primero prototipo un modelo de la pieza por medio de impresión 3D para tener un modelo palpable, visual, y que puedo darle algún tipo de funcionamiento y de esa manera valido otros aspectos adicionales al diseño. ¿Qué otros aspectos adicionales al diseño puede haber al momento de generar un producto? No, les puedo poner un ejemplo real. Dentro de los trabajos que yo he realizado dentro de este ciclo, ha sido el diseño y fabricación de moldes para fabricación de botellas plásticas, para soplado, ¿no? Ustedes tienen un molde que serán dos placas de metal, que en el interior tienen la cavidad de la botella, ustedes las unen e inyectan plástico, lo soplan y ahí es donde se forma la botella, ¿no? Antes de la aparición del prototipado rápido de la impresión 3D, teníamos estas fases tal cual y de ahí que esta retroalimentación. ¿Por qué? Tenemos el diseño del molde. Primero iniciaba con un diseño de la botella. Con el diseño de la botella yo ya diseñaba el molde. Con el molde hacía la simulación CAE. ¿Qué yo podría simular, por ejemplo, en un molde? Yo tendría que simular la temperatura y la presión bajo la cual va a trabajar. Y a ver si me resiste o no las placas del molde. Pasa la simulación CAE, ingresaría a la parte CAM. Entonces ya empiezo a generar mi código de fabricación para fabricar dicho molde. Fabricaba el molde. Una vez que fabricaba el molde, venía el primer lote de producción de botellas. Cuando tenían el primer lote de producción de botellas, se daban cuenta que, por ejemplo, la botella no tenía un diseño tan ergonómico como se veía en el modelo 3D. La etiqueta de la etiqueta que va pegado en la botella no quedaba bien. No había suficiente espacio, sobraba mucho espacio. Cogían la botella y la colocaban en la banda transportadora de la línea de producción para llenado y veían que no se acoplaba, se producía un embotellamiento, se producía un cuello de botella, se producían algunos factores, ¿no? Que son, ¿no?, condiciones externas al diseño, ¿okay? Ya más que todo de operación. Entonces, en esta fase de aquí se daban cuenta recién, cuando no existía el prototipado rápido. ¿Qué pasaba con el molde? Estaba mal. La botella que me sacaba de ese molde no estaba correctamente diseñada. Entonces, de aquí pasaba nuevamente al diseño CAD. Y otra vez pasar por el diseño CAD, hacer un rediseño en el molde, CAE, CAM y producción. ¿Qué era lo que ocurría? Como aquí yo había producido un molde, se perdía dinero, porque literalmente ese molde ya no servía. Y la industria perdía dinero. ¿Okay? Y un molde no es barato. Estamos hablando de que un molde más económico está entre unos $8,000 a $12,000 y los moldes más caros pueden llegar hasta 100, $250,000. ¿Okay? Imagínense un molde para fabricar una silla de las que vende Pica, por ejemplo. ¿Qué tamaño de placas debería tener para poder fabricar ese tipo de elementos? Son moldes caros. Entonces, llegar a fabricar un molde para que después ustedes se den cuenta que en el producto final hay un error, para regresar al ciclo y ese molde que hicieron inicialmente botarlo, es pérdida de dinero. ¿En qué benefició la impresión 3D? Que una vez que yo tengo el diseño CAD del molde, no puedo imprimir la botella que sale de dicho modelo, de dicho molde. Y ya con esa botella impresa, ya un modelo palpable, puedo hacer las pruebas, ¿no? Y ahí están los famosos dummies que le dicen a estos prototipos de botellas, en el cual cogen esa y mandan a imprimir 2, 3 botellas de las que irían a salir del molde ya después de producirlo, y
y le van probando la etiqueta, van probando, la llevan a la línea de producción, mira cómo se acopla dentro de la banda transportadora, o sea, hacen un pocotón de pruebas, más que todo de operatividad de la pieza, que ustedes van a utilizarla después, ¿no? Para su consumo final. Entonces, esto de aquí ahorró tiempo y dinero en cuanto al ciclo de producción. Yo ya tenía, si alguien tiene una pregunta. Sí, la pregunta era sincera. Los moldes en 3D se hacen, o sea, perdón, los objetos que salen del molde se hacen antes que el molde sea Claro. producido, ¿no? Sí, ¿cómo es el diseño de un molde? No, así muy sencillo. Ustedes quieren producir una botella. Entonces yo primero dibujo la botella que yo quiero producir. Una vez que ustedes dibujan y tienen el diseño de esa botella, lo que hacen es dibujar luego el molde. ¿Cómo dibujan el molde? ¿Qué será el molde? El negativo de la botella en 2 placas, en 3 placas o en 4 placas. Hay moldes de 2, 3, 4 capas. ¿Okay? Yo tengo por aquí, que sí tengo unas imágenes para mostrarles de uno de los moldes que me tocó fabricar. ¿Okay? Para que ustedes tengan una idea de cómo es, a qué me refiero con las capas, ¿no? Que suelen encontrar en un molde. A ver, ¿dónde estaba? Chuzo, no tengo aquí, a ver. No hay problema. Espérenme un ratito que estoy. Aquí está. Entonces, esto de aquí. No las tengo aquí en mi. Las tenía, que no sé por qué no se han guardado. Bueno, las voy a descargar de WhatsApp. A ver. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Ok, entonces, me tocó realizar el diseño y la fabricación de un molde para una galonera de aceite. Ok. No, entonces, miren, aquí están las capas, ¿no? Cada capa va a tener lo que es la cavidad con el diseño, ¿no? El negativo de lo que sería la botella. Una vez que ustedes unen las 2 capas, en el interior van a formar lo que es la botella. ¿Okay? Aquí lo que se hace es inyectar le dicen un dedo de plástico que luego con presión, con aire a presión, inyectan aire a presión, se expande y deja la forma de lo que es el molde de la botella. A esto me refiero. ¿Okay? Entonces, antes que se hacía, ustedes llegaban a fabricar el molde, tal cual. ¿Okay? Este de aquí, pero como no existía el prototipado, no sabían realmente bien qué iban a obtener después del molde. Generaban los primeros lotes de botellas y a este es donde hacían las pruebas de si quedaba la etiqueta bien, del momento de hacer el llenado, si realmente tenía la cantidad adecuada, ¿no? Se evaluaban algunos factores. Y si no salía bien, este molde que se ha fabricado se botaba, se dañaba y regresaba al proceso de diseño. Entonces, llegar a este punto de fabricar ya el molde en la pieza final es dinero, es tiempo y dinero. ¿Okay? Para que se hagan una idea, este molde de 2 capas no me costó como $10.000. Entonces, el prototipado en 3D, ¿qué hace ahora? Yo tengo un prototipo real palpable del modelo del producto que quiero. Y con eso yo ya puedo evaluar otros factores antes de llegar aquí, a la producción final y a la generación de mi producto final, la pieza final, ¿no? Que será el modelo en plástico. Y de esa manera yo me evito ir a la producción sin saber si está o no bien el producto final en la etapa de impresión 3D.
Una vez que se ha validado aquí, ahora sí, vamos a producir el molde final con seguridad, porque yo ya sé que ese molde me va a dar un producto que va a funcionar. Si yo observo en la etapa de prototipado de impresión 3D que existe algún daño, que ya ha pasado, ya me ha pasado a mí de que se han impreso en 3D botellas y se han visto, no, ¿sabes qué? No es muy ergonómico, la etiqueta no va a pegar bien, porque llega incluso a considerarse factores de marketing cuando se genera este tipo de productos. Y si no funciona bien, de aquí directamente nos pasamos acá, al diseño CAD. Nos saltamos a esta parte de producción y empieza de nuevo el ciclo iterativo. Y una vez que ustedes ya tienen aquí un producto final palpable, aceptable, vamos a la producción en CNC. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender aquí es generar el programa para poder luego enviarlo a la máquina y fabricarlo. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuál es el lenguaje de programación que se utiliza para darle a la máquina los parámetros de corte, que serán la velocidad de rotación, el avance, la profundidad de corte y la trayectoria que debe seguir con la herramienta para fabricar las distintas piezas? ¿Okay? Este es un ciclo de producción bastante común. De hecho, estoy seguro que alguno de ustedes va a tener que realizarlo en algún momento en industria, ¿no? Para diseñar o fabricar una pieza mecánica. Entonces, en resumen, las etapas del proyecto que nosotros vamos a tener al querer fabricar una pieza mecánica. Primero vamos a tener el diseño de la pieza y representación en el plano. Usted le había mencionado, ¿no? Tengo la idea de fabricar una pieza mecánica, hago un bosquejo a mano alzada y luego la represento por medio de un plano. Ustedes aprendieron esto en dibujo para ingeniería. Luego tenemos la selección de la máquina. Y para esto nosotros ya sabemos las definiciones. Si yo tengo una pieza que está formada solo por geometrías prismáticas, o sea, planos, ¿en qué tipo de máquina debería realizarla? En la fresadora. Si yo tengo una pieza que tiene una geometría en revolución, ¿en qué máquina debería realizarla? Pues la debo realizar en el torno. Si yo tengo una pieza a la cual quiero realizarle perforaciones, agujeros, ¿en qué máquina debo realizarla? En la taladradora. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo una pieza que tiene superficies prismáticas, tiene superficies en revolución y tiene perforaciones? Pues tendrá que pasar en cada uno de los equipos. Pasará primero por la fresadora o por el torno, luego por la siguiente máquina, luego por la siguiente máquina. Es tener una secuencia en el orden de operaciones que debemos realizar para fabricar la pieza mecánica en cuestión. Luego de seleccionar la máquina, seleccionamos las herramientas de corte y sus parámetros. ¿Okay? Para seleccionar las herramientas de corte tenemos todavía que estudiar la parte de materiales y geometría de herramientas. Eso no lo hemos visto. Lo vamos a ver ya más adelante en la parte teórica. Sin embargo, podemos definir ya al menos los parámetros básicos de la herramienta. ¿Cómo cuáles? Si estamos en el fresado, yo sé que voy a utilizar como herramienta de corte una fresa. ¿Qué puedo definir de esa fresa? Por lo menos el diámetro de la fresa y la longitud del corte, que le va a definir la profundidad del corte que nosotros vayamos a proyectar. Por lo menos esos dos parámetros yo ya puedo definirlos. ¿Okay? Y los vamos a practicar en ejercicios ya más adelante. Luego tendré que elegir material, geometría, pero eso ya luego de ver los respectivos capítulos de herramientas de corte. Lo que sí podemos definir nosotros completamente son los parámetros. RPM, velocidad de avance y profundidad. ¿No? Cuando vimos el capítulo de máquinas y herramientas, repasamos las características de cada proceso y sus principales fórmulas. Ahí tenemos las fórmulas para calcular las RPM, tenemos las fórmulas para calcular el avance, tenemos las fórmulas para determinar el tiempo de mecanizado incluso, ¿no? Y también poder proyectar una profundidad de corte. Y una vez que hemos seleccionado la herramienta y sus respectivos parámetros de corte, pasamos al diseño del programa CNC, que es lo que nos tocaría ahora, diseñar ese programa CNC. ¿Cuáles son las etapas de armado del programa CNC? Primero, debemos definir la trayectoria que va a seguir la herramienta de corte. ¿A qué me refiero con la trayectoria? Yo tengo aquí esta pieza mecánica, ¿no? Se nota que es una pieza en revolución, entonces será fabricada en el torno. Yo sé que en el torno la pieza va a estar sujeta de un extremo y va a tener el otro extremo libre. Todos sabemos esto ya a estas alturas. Entonces, al momento de proyectar
que debo fabricar o cortar este perfil, yo debo decidir cuál va a ser el punto de entrada y el punto de salida. Obviamente, siempre va a ingresar por el lado de la pieza que se encuentre libre, no el lado en que nosotros tenemos sujeto con el mandril de la máquina. Entonces, la herramienta vendrá desde algún punto del espacio, se ubicará en un punto de inicio, ingresará a cortar el perfil y saldrá de nuevo a un punto en el espacio. A eso se refiere con proyectar la trayectoria que debe seguir la herramienta de corte. ¿De qué va a depender la trayectoria? Básicamente de la forma que nosotros tengamos en nuestra pieza mecánica. Sea torno, sea fresa, sea taladro. Luego de definir la trayectoria de nuestra herramienta de corte, tenemos que definir las coordenadas. ¿De qué van a depender de las coordenadas? Pues va a depender de las dimensiones que nosotros querremos en nuestra pieza mecánica. ¿Y dónde nosotros vemos eso? En el plano. Nosotros tenemos el plano de nuestra pieza mecánica. Entonces yo digo, a ver, necesito que aquí al inicio tenga un extremo de un diámetro de 40 milímetros. Entonces yo tendré que desbastar hasta llegar a este diámetro de 40 milímetros. Luego, de este punto quiero ir a este punto de aquí. ¿Cuánto me estoy desplazando? Veo en el plano, me tengo que desplazar 30 milímetros. De este punto de aquí a este punto de aquí tengo que desplazarme en dos ejes. Entonces tengo que abrir en diámetro y desplazarme en longitud. ¿Cuánto me voy a desplazar en longitud? Veo en el plano nuevamente cuánto me estoy desplazando hasta ese punto y en diámetro veo aquí en el plano cuánto me estoy. Entonces el plano me da los datos necesarios para definir las coordenadas que debe seguir la herramienta de corte. Si yo no tengo un buen plano, no voy a tener los datos suficientes como para poder proyectar adecuadamente las diferentes posiciones o coordenadas las cuales debe seguir la herramienta. De ahí la importancia de hacer un buen plano. Y ustedes se van a encontrar con estas dificultades en industria. Diseñadores que no saben hacer un buen plano, que ponen a lo mucho las medidas más externas, diámetro externo y la longitud total, y el resto de medidas no las colocan. Ustedes no pueden cometer esos errores. Por eso ustedes han tenido una formación de dibujo para ingeniería en donde se les ha explicado y enseñado cómo deben acotar adecuadamente una pieza mecánica. ¿Okay? Siempre, así les toca a ustedes o enviar, realizar el trabajo de fabricación, asegúrense de que tienen las cotas completas. Eso les va a ayudar bastante al fabricante proyectar la trayectoria que debe seguir con su herramienta de corte. ¿Okay? Entonces, hemos definido la trayectoria que será el camino. Eso depende netamente de la geometría de la pieza. Luego hemos definido las coordenadas, que va a depender de las medidas que tenga la pieza mecánica reflejadas en el plano. Luego tendremos que establecer los parámetros de corte, ¿no? Que ya lo hemos venido mencionando algunas veces durante las clases: velocidad de corte, velocidad de rotación, velocidad de avance y profundidad. Estos parámetros vienen tabulados generalmente por el material y el tipo de herramienta que vamos a utilizar. No es que les he puesto un pequeño ejemplo. Esta tabla la saqué de una guía de una de las marcas conocidas de máquinas y herramientas, que es Sandvik. De hecho, en el vídeo que les dejé como clase de recuperación en la teoría de ciclo de fabricación, hago un ejemplo de cómo busco en internet las tablas y ahí trato de definir los parámetros de corte dependiendo del tipo de material y herramienta que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aquí vemos que se va a utilizar un material, este de aquí es acero rápido, ya después en el capítulo de herramientas definiremos esto, que se utiliza para acero fundido, y tenemos dos herramientas que se pueden utilizar para este tipo de material. Vemos la Corotoon 107 y aquí, sin más, si leo bien, Corotoon 177, ¿no? Y vemos aquí está. Vamos a hacer un desbaste medio, vamos a hacer un desbaste ligero, vamos a hacer un mecanizado medio. Dependiendo de cuál nosotros elijamos, nos colocamos aquí y tabulamos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Los valores recomendados para qué. AP, FN y BC, para velocidad de corte, velocidad de avance y profundidad. Entonces siempre las tablas nos van a dar valores recomendados, que nosotros los vamos a escoger y seleccionar y colocar en el programa como referenciales. Luego en la máquina los podremos ir ajustando. ¿A qué me refiero con poder ir ajustando? Si se dan cuenta, aquí no me dan un rango, me dan un solo valor. Hay tablas que les dan un rango, entonces ustedes pueden escoger un mínimo, pueden escoger un máximo. Si yo voy a la máquina con estos valores de aquí que están fijos y observo
que, por ejemplo, la herramienta está cortando adecuadamente y no se produce ningún problema, puedo en la máquina empezar a aumentarle la velocidad de corte o pensar a aumentar el avance. ¿Por qué? Porque la herramienta está resistiendo bien. Entonces yo puedo aumentar esos valores. Ahora, caso contrario, yo coloco estos valores que me recomienda la tabla en el programa y veo en la máquina que la herramienta está sufriendo, empieza a chillar. ¿Qué significa cuando la herramienta empieza a chillar? Que se está desgastando excesivamente. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Disminuir los valores de velocidades. De los que colocamos nosotros en el programa empezamos a disminuirlo. ¿Cómo vamos a disminuir o aumentar estos valores? Pues en el panel de control de la máquina nos va a permitir aumentar o disminuir de manera proporcional de acuerdo al valor que nosotros programamos inicialmente. ¿Okay? Ya luego veremos ese ejercicio. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a tener valores recomendados, ¿no? Esto yo lo venía explicando desde la parte teórica. Entonces, seleccionamos los parámetros. Y una vez que tenemos seleccionados los parámetros, ahora sí pasamos al código ISO, ¿no? El conjunto de letras y números que van a definir cada una de las acciones que nosotros vamos a realizar para nuestro proceso de corte. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender aquí en el componente práctico, a realizar este programa. Para cuestión de iniciar a programar de manera manual, siempre se empieza con el torno. ¿Por qué se empieza con el torno? Porque es el más sencillo de programar, ya que cuenta solamente con 2 grados de libertad. Tenemos 2 ejes de desplazamiento. La herramienta se va a desplazar siempre de manera longitudinal a la pieza que está rotando y se va a desplazar siempre de manera diametral. 2 grados de libertad. Por eso siempre se empieza con el torno, ¿no? Y aquí se cogió como ejemplo el torno que tenemos en el laboratorio, que de hecho en esta misma máquina, si ustedes recuerdan, se tomaron los datos para la práctica de modelo de corte ortogonal. ¿Okay? Pasamos a la programación ISO. ¿Cuáles van a ser los componentes del programa? Primero vamos a tener los códigos, que también se los llaman sentencias, ¿no? Va a ser ese pequeño conjunto de una letra y un número, que van a indicar una acción específica que va a realizar la máquina. Necesito que la máquina realice un movimiento rápido de la herramienta, necesito que la máquina realice un movimiento de corte lineal, necesito que la máquina realice un movimiento de corte circular, necesito que la máquina encienda el líquido refrigerante, que apague el líquido refrigerante, que encienda el lucido. Todos esos comandos de acción nosotros los vamos a definir en el programa como un conjunto de una letra y unos números. Ya luego veremos cuáles son los códigos más usados. A eso se les denominan sentencias. Luego tenemos los bloques, que serán las líneas del programa. Y no es otra cosa que el conjunto de sentencias. Entonces yo voy a tener aquí un cierto código que me brinde una acción, pero yo tengo que indicarle, por ejemplo, si es de desplazamiento, cuál es las coordenadas a las cuales se va a desplazar la herramienta, y por eso nosotros hemos definido aquí como un X100, Z100. Aquí están los 2 grados de libertad que nosotros vamos a tener en el torno. Luego, el conjunto de estas líneas o bloques van a formar ya el programa. ¿Okay? Básicamente, esos son los componentes de un programa. Iniciamos desde lo más sencillo, que es el código de manera individual. Manda una acción. Luego tenemos que generar una línea, un bloque que sea información adicional para la máquina sobre la acción que va a realizar. Generalmente las coordenadas a las cuales se va a desplazar. Y luego el conjunto de líneas van a representar ya el programa propiamente dicho. ¿Okay? Bastante sencillo. ¿Cuáles son las letras o sentencias más utilizadas dentro de un programa CNC? Aquí les he colocado una lista de los que más vamos a emplear. Algunos de ellos solo los he puesto a modo de conocimiento general, ¿no? Que se utilizan tanto en el programa CAM, cuando se genera el programa con el software CAM, pero a veces en programación manual no se los utiliza, ¿no? Ya les voy a indicar cuáles son los que se utilizan más para programación manual. Tenemos nosotros inicialmente la letra O, que nos dice identificador o número de programa. Todo programa debe tener un nombre. Esa es la manera como nosotros lo vamos a llamar en nuestra máquina y luego lo podremos incluso hasta buscar dentro de la computadora de la máquina. El nombre de un programa CNC generalmente está compuesto por una letra y 4 números. La letra que más se utiliza para los nombres de los programas CNC es la letra O. Entonces con esto siempre iniciamos. El nombre del programa, la O y 4 números.
¿Cuáles son esos 4 números? Cualquiera, no es un nombre. Ustedes pueden colocar cualquier combinación de 4 números. Luego tenemos la letra N. La letra N nos va a definir el número de bloque o línea. Todas las líneas deben ir numeradas. Aquí podemos regresar al ejemplo. Si se dan cuenta, aquí tengo N100, N100, N200, N300. Cada línea que nosotros coloquemos en nuestro programa debe ir numerada y la numeramos con la letra N. Luego tenemos los paréntesis que se utilizan generalmente para realizar algún comentario y notificaciones del programa. Esto ya tiene que ver de uso general en cualquier tipo de lenguaje de programación, en MATLAB, lenguaje C, Python, en todos utilizan siempre lo que serían los paréntesis para generar algún comentario. Luego tenemos la letra G, que se utiliza para indicar funciones preparatorias y de movimiento. Entonces, todos los códigos que me indiquen una acción de movimiento de la herramienta se van a escribir con la letra G. Ya vamos a ver luego cuáles son esos códigos. Tenemos la letra M, que se refiere a funciones misceláneas. Con la letra M se van a formar los códigos que indiquen una acción que debe realizar la máquina que no tiene que ver con el desplazamiento de la herramienta, pero que interviene en el proceso de fabricación. Por ejemplo, quiero encender el líquido refrigerante. Encender el líquido refrigerante no tiene nada que ver con el movimiento de la herramienta de corte, pero yo lo indico por medio de un código que tiene la letra M. Ya vamos a ver luego la lista de códigos que son con la letra M. Otra función, por ejemplo, encender el lucillo en sentido horario, no tiene que ver nada con el desplazamiento de la herramienta, pero es una acción que nosotros necesitamos para el proceso de corte. Por eso le dicen funciones misceláneas. Luego tenemos las letras X, Y, Z, con la cual nosotros vamos a ingresar en el programa las coordenadas, las cuales se va a desplazar la herramienta de corte. Obviamente va a depender de los grados de libertad que tenga la máquina. En el torno generalmente tenemos 2 grados de libertad, entonces solo utilizaremos 2 letras. Generalmente se utiliza la X y la Z. En la fresadora, ¿cuántos grados de libertad tenemos nosotros? 3 grados de libertad. Entonces, en la fresadora sí utilizaremos las 3 coordenadas, X, Y, Z. Estas coordenadas con las letras X, Y, Z se utiliza cuando estamos trabajando con valores absolutos. Cuando trabajamos con valores incrementales se utilizan las letras U, B y W. ¿A qué se refiere esto de valores absolutos y valores incrementales? Ya lo voy a explicar luego con un ejemplo. ¿Okay? Luego tenemos las letras I, J, K que se utilizan como coordenadas complementarias en X y Z. Generalmente cuando nosotros queremos dar un movimiento circular, estos serían coordenadas polares. Sin embargo, para programación manual es más sencillo colocar directamente el radio. Aquí vemos más abajo la letra R para indicar radios de trayectorias circulares o entradas de ciclo. Ustedes lo pueden escribir de las dos maneras. Lo que yo siempre recomiendo es tratar de simplificar el lenguaje de la escritura y por eso mejor es utilizar la letra R cuando queremos especificar un radio para un movimiento o un desplazamiento circular de la herramienta. ¿Okay? Eso lo vamos a practicar igual en ejemplos. Luego tenemos la letra S, con la cual yo voy a dar la velocidad de rotación del lucillo. Aquí nos dice sentencia de velocidad de rotación del lucillo. Entonces, cuando yo calcule con las fórmulas, las RPM que debo colocar en la máquina, en el programa ingreso ese valor de RPM con la letra S, S y el valor que yo necesitaré que tenga la máquina de rotación. Lo mismo la F. La F nos dice sentencia de velocidad de avance. Entonces, cuando yo calcule mi velocidad de avance, sea para torno, fresado, taladrado, yo lo ingreso en el respectivo programa por medio de la letra F. F y el valor de avance que yo he calculado. Tenemos luego la letra T, que me sirve como sentencia de selección de herramienta. Cuando nosotros definimos los parámetros iniciales del programa, debemos definir qué herramienta vamos a utilizar. Generalmente las máquinas CNC tienen un almacén de herramientas. ¿Okay? El almacén de herramientas tiene como mínimo 10 herramientas y como máximo pues ya va a depender del tamaño de la máquina, pueden tener hasta 100, 200 herramientas de corte. Entonces ustedes van a elegir qué herramienta van a utilizar por medio de la letra T y un número. El número va a representar la posición de la herramienta en el almacén. Si por ejemplo yo tengo que realizar
un proceso de fresado, luego un proceso de torneado y luego un proceso de taladrado. Para el fresado utilizaré una fresa, para el tornado utilizaré una cuchilla y para el taladrado utilizaré una broca. La fresa la coloqué en la posición 1, la cuchilla la coloqué en la posición 5 del almacén y la broca la coloqué en la posición 10. Cuando yo escriba mi programa, si voy a realizar el proceso de fresado, tendré que definir o declarar como herramienta el T1, porque la fresa se ubicaba en la posición 1 del almacén. Si yo cambio y voy a hacer un proceso de torneado, tengo que utilizar una cuchilla. Entonces, tengo que cambiar esa posición. En la siguiente línea del programa colocaré la letra T con el número de posición de esa herramienta. ¿Cuál dije? El 5, si mal no recuerdo. Entonces tendré que colocar T5. De la misma manera, ya terminé de hacer la operación de torneado, voy a hacer una perforación, un taladrado, tengo que hacer un nuevo cambio de herramienta. En la siguiente línea colocaré la letra T con el respectivo número donde se encuentra la broca, que yo dije que era el 10, entonces será T10. Entonces ustedes llaman en su programa la herramienta que quieren por la posición en la que se encuentra en el almacén. Una vez que llaman por medio del programa, ¿qué va a hacer la máquina? Un intercambio de herramientas. Ese intercambio automático de herramienta que ya luego observaremos en las máquinas en unos videos que les voy a presentar en la parte teórica. Tenemos la letra R, que ya lo había definido, lo vamos a utilizar para indicar los radios de trayectorias circulares que debe hacer la herramienta. Tenemos las letras P y Q, que se utilizará para entrada del ciclo. Esto no se utiliza tanto en programación manual, lo vamos a ver más que todo en los programas generados por el software CAM. Utilizaremos el punto y coma como un identificador de fin de línea. Si se dieron cuenta, cada línea o bloque de nuestro programa va a tener un inicio, que va a ser el número de la línea o el bloque, y va a tener un final que será el punto y coma. ¿Okay? Algunos lenguajes de programación utilizan la coma, otros lenguajes de programación utilizan el punto, otros lenguajes no utilizan nada. ¿Okay? Ya depende. Eso es característico de cada lenguaje de programación. Tenemos luego el símbolo porcentaje, que suele colocarse al inicio y al fin del programa, incluso al inicio antes del nombre del programa. ¿Para qué? Inicio o fin de transmisión del programa. ¿Por qué se utiliza el símbolo porcentaje y no otro símbolo? Pues ya el creador del sistema de control CNC lo debe haber definido, ese símbolo, como bandera de inicio o fin del programa. ¿Para qué nos sirve? Cuando nosotros ingresemos, la máquina va a identificar un programa completo a partir de esos símbolos. El símbolo porcentaje al inicio y el símbolo porcentaje al fin. ¿Okay? Y luego tenemos las letras A, B, C, que se utilizan cuando nuestro equipo tiene mayor cantidad de los 3 ejes que hemos definido inicialmente. ¿Okay? En el torno generalmente tenemos X y Z, pero si tenemos un tercer o cuarto eje, tendremos que definirlo ya con las primeras letras del abecedario, que son ABC. En la máquina fresadora tenemos nosotros por default 3 ejes de libertad, X, Y, Z. Si nuestra máquina fresadora tuviera 4 o 5 ejes, ese cuarto o quinto eje sería manejado por la letra A o B. ¿Okay? Esto de aquí, ustedes lo van a observar mejor en la clase teórica del día de hoy. El día de hoy les voy a explicar las máquinas de 4 o 5 grados de libertad. ¿Okay? Eso nosotros lo programamos por medio de estas letras. ¿Cuáles son entonces los movimientos básicos que nosotros vamos a tener? Los códigos con la letra G, que son la trayectoria, los códigos que definían la trayectoria de la herramienta. Tenemos primero el código G00, que nos va a indicar posicionamiento rápido. ¿Qué significa eso? Vamos a utilizar este código cuando tenemos nuestra herramienta en algún punto en el espacio y queremos que se posicione rápidamente a un punto cercano al inicio del corte de nuestra pieza mecánica. ¿Con qué velocidad se va a desplazar? Esta velocidad ya está predefinida en el interior de la computadora de la máquina. ¿Okay? ¿Ustedes la pueden cambiar? Sí, pero había que ingresar a los parámetros internos del equipo y no lo recomiendo. Ya lo he intentado, ¿okay? Y siempre se desconfigura algo. Entonces mejor es siempre adaptarse a la velocidad rápida a la cual se ha configurado la máquina de fábrica. ¿Okay? No traten de modificar eso. ¿Cómo se lo escribe? Tenemos aquí el inicio de la línea con la respectiva letra N y su número. Tenemos el código G00 indicando desplazamiento rápido y las coordenadas a las cuales se va a desplazar. Esa es la nomenclatura de este código. Luego tenemos el primer código para desplazamiento en corte, el G01, que se utiliza para desplazamiento en corte lineal. Aquí nos dice interpolación lineal.
Yo llegué a una posición cercana al de corte de nuestra pieza mecánica. Voy a ingresar a cortar. Como voy de este punto a este punto a realizar un desplazamiento lineal, utilizo el código G01. ¿Cómo lo escribimos? El número de la línea, el código G01 indicando el movimiento lineal en corte, las coordenadas a las cuales yo voy a llegar y la velocidad. ¿Qué velocidad definía yo con F? La velocidad de avance. Cuando yo realizo movimientos en corte, ahora sí debo definir cuál es la velocidad a la cual se va a desplazar la herramienta, que no va a ser otra que la de avance. ¿Qué era la de avance? La velocidad lineal, con la cual yo iba a desplazar la herramienta del corte, en este caso del torno. ¿Okay? En el G00 yo no definía un avance. ¿Por qué? Porque la velocidad que utilizaba ya estaba predefinido en el interior de la máquina. Es un movimiento rápido. ¿Okay? Aquí ya no es un movimiento rápido, es un movimiento más lento, porque ya estamos realizando corte. Como tenemos nosotros un código para desplazamiento lineal de corte, deberíamos tener un código para desplazamiento circular. Entonces tenemos aquí el G02. Es el código utilizado para realizar un desplazamiento de corte, pero de forma circular. En este caso, en sentido horario. Yo identifico, la herramienta va de este punto a este punto. Aquí va a realizar un movimiento circular. ¿En qué sentido se está moviendo? ¿Horario o antihorario? Horario. Entonces tengo que utilizar el G02. ¿Cómo nosotros lo escribimos? El número de la línea, aquí faltó colocarlo, el G02, las coordenadas a donde yo voy a llegar, y luego puedo escribirlo con coordenadas polares o escribirlo con el radio. Mi recomendación para hacerlo más sencillo, ingrésenlo con el radio. Describan aquí cuál es el punto que van a llegar y después cuál es el radio que va a formar. Eso es lo más sencillo. Definimos nosotros el avance también que debemos seguir. ¿Okay? Al igual que definimos en la línea anterior. El F0.2, pues aquí también tendremos que colocar el avance que va a desplazarse en este movimiento. Si es el mismo que el desplazamiento lineal, pues escribiremos el mismo número. Como tenemos nosotros un código para interpolación circular en sentido horario, también tenemos un código para interpolación circular, pero en el sentido contrario, antihorario. De la misma manera, yo voy a colocar el código, que en este caso se utiliza el G03, defino los puntos a donde voy a llegar y defino el radio que voy a formar. Simplemente que en este caso la herramienta hará un movimiento en sentido antihorario. ¿Okay? Se dan cuenta, bastante sencillo. Defino mi mando de acción, a dónde voy a llegar y el radio que debe tener en este caso. Luego tenemos un código especial que se utiliza para roscado, que es el código G32. Se lo coloco aquí, a pesar de que es especial, porque es de los más utilizados, ¿no? Generar roscas en nuestras piezas mecánicas es bastante común, sobre todo en los procesos de torneado. Entonces vamos a utilizar este código G32 para roscado en una sola pasada. ¿Qué debemos definir? Debemos definir los parámetros básicos de la rosca. ¿Cuáles van a ser? El diámetro de la rosca, la longitud de la rosca y el paso. Entonces aquí miren lo que nos piden. G32. Con X, ¿qué defino yo? El diámetro. Con Z, ¿qué defino yo? La longitud que va a tener la rosca. Y con F, el paso. Tener mucho cuidado con esto. F, en el caso del código G32, no es el avance. Es el paso de la rosca que nosotros vamos a realizar. ¿Dónde conseguimos nosotros estos valores para cada tipo de rosca? En las tablas normalizadas de rosca, ¿no? Yo puedo buscar rápidamente aquí en internet tabla, voy a poner tabla de rosca. Y pongo ahí imágenes, miren, tan sencillo como esto. Puse en Google tabla de roscas y ya me salieron todas las tablas con los diferentes tipos de roscas. Pues vamos a tener roscas en el sistema métrico. Por ejemplo, aquí tenemos una, rosca en el sistema métrico, rosca en el sistema inglés, roscas UNC, rosca gas, en las diferentes normativas que se utilizan. Y aquí vamos a encontrar el diámetro y el paso. Generalmente están denotados primero el diámetro de la rosca y luego el paso que debe seguir. Si yo quisiera hacer una rosca M10, pues me ubico aquí. M10 por 1 milímetro de paso. Entonces, de las tablas, yo obtengo el diámetro y el paso. El X y el paso. ¿Qué es lo que yo debo definir? Pues cuál va a ser la longitud de esa rosca. ¿Y qué le va a definir la longitud de la rosca? El plano. El plano nos va a decir cuánto
cuánto debe extenderse esa rosca a lo largo de nuestra pieza mecánica. Bastante sencillo. Eso sí, deben saber utilizar las tablas de roscas. ¿Okay? Eso probablemente les enseñen en diseño mecánico. Ahí incluso ustedes aprenden a diseñar las roscas en las piezas mecánicas. ¿Okay? Entonces, esto como unos primeros movimientos básicos que nosotros vamos a utilizar para la herramienta de corte. Luego tendremos otros códigos G que van a indicar factores para nuestra herramienta, como es el de compensación de la herramienta de corte. Vamos a utilizar los códigos G41 y G42 para indicar compensación, ¿no? La bibliografía nos va a decir compensación a la izquierda o compensación a la derecha. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto? Se refiere al sentido u orientación de la herramienta con respecto a la pieza de trabajo. Y esto tiene que ver bastante cuando vamos a mecanizar partes internas o partes externas. ¿Okay? Es un poquito complicado explicar la compensación tal cual como se llama. Compensación a la izquierda, compensación a la derecha, ¿no? En sí es que si yo me coloco aquí al frente de la pieza mecánica y observo el desplazamiento de la herramienta, en el caso de compensación a la izquierda, la herramienta va a trabajar de izquierda a derecha. Por eso, como inicia en la izquierda y va hacia la derecha, le dicen compensación a la izquierda. Y en el caso de la derecha es lo contrario. Yo me pongo al frente de la pieza de trabajo y veo que la herramienta va a trabajar de derecha a izquierda. Entonces se llama compensación a la derecha. No, es un poco complicado explicarlo de esa manera. Prefiero yo decir que la compensación a la izquierda o el G41 lo van a utilizar cuando ustedes van a hacer mecanizados internos. Y el G42 o compensación a la derecha ustedes lo van a utilizar cuando van a realizar mecanizados externos. Eso es más sencillo. Yo voy a realizar en el proceso de torneado un torneado interno, utilizo como compensación G41. Y en el caso de G42, cuando voy a hacer torneados externos. ¿Qué es lo que compenso? Se supone que ustedes compensan el radio o el diámetro de la herramienta de corte. Ahora, ¿cuál es el problema en el caso de torneado? ¿Tenemos nosotros un diámetro? No. Nosotros tenemos solo un punto de contacto. Por eso aquí en este caso se utiliza solo para indicar la orientación. No especificamos nosotros ningún diámetro, porque no tenemos. Caso que sí ocurre en el fresado. En el fresado sí definimos nosotros un diámetro de la herramienta para que la máquina realice la respectiva compensación. Aquí ya no solo interviene si yo voy a realizar un mecanizado interno o voy a realizar un mecanizado externo, que sigue el mismo sentido. Miren aquí, G41 cuando yo voy a realizar con la fresa mecanizados internos, el interior de una cavidad, por ejemplo. Y voy a utilizar G42 cuando voy a realizar mecanizados externos, por ejemplo el fresado externo de un perfil. ¿Qué es lo que compensamos? Aquí sí nosotros compensamos una distancia. ¿Qué va a ser el diámetro de la herramienta de corte? En sí lo que compensamos realmente es el radio. ¿Por qué el radio? Cuando nosotros programamos y le decimos a la herramienta, tienes que moverte de tal punto a tal punto, lo estamos indicando con el centro de la herramienta de corte, el centro. El centro es lo que nosotros estamos desplazando. ¿Qué ocurriría si yo envío a mi herramienta que se posicione en este punto de aquí, de la pieza mecánica, sin la compensación? Ubicaría el centro de la herramienta y por el diámetro ya estaríamos comiendo nosotros parte de la pieza mecánica. Entonces, la compensación que nosotros hacemos con estos códigos en el caso de fresado, sí interviene y hace un desfase del perfil. De esa manera compensando el radio que nosotros tenemos en nuestra herramienta. Por eso cuando nosotros escribimos estos códigos para fresado, sí se añade la letra D del diámetro y el respectivo valor del diámetro de la herramienta de corte. Automáticamente la máquina reconoce y sabe que a todas las posiciones que nosotros le enviemos de la pieza tiene que compensar esa cantidad. Y ya nos deja correctamente las dimensiones. Okay, miren que a pesar de que los dos compensan, tienen un uso un poco diferente en el torno que en la fresa. En el torno nosotros no vamos a compensar. ¿Qué podemos compensar aquí si no estamos trabajando con un radio o con un diámetro? Okay, aquí lo único que utilizamos es para indicarle la orientación de la herramienta. En el caso de fresado sí tenemos que compensar lo que es el diámetro de la herramienta de corte. ¿Okay?
Tenemos también luego dentro de los códigos G lo que son las funciones preparatorias, las que tienen que ver con el sistema de coordenadas. Yo les había mencionado en las letras para los códigos que teníamos X y Z para coordenadas absolutas y teníamos W para coordenadas incrementales, recuerden. Vamos a ver ahora entonces a qué se refiere con coordenadas absolutas y coordenadas incrementales. Nosotros utilizamos el código G90 para indicar que la programación va a utilizar coordenadas absolutas y utilizamos el código G91 para indicar que la programación o el programa va a utilizar coordenadas incrementales. Coordenadas absolutas se refiere a cuando todas las medidas que yo le dé de desplazamiento de la herramienta nacen siempre de un mismo cero. A eso se denomina coordenadas absolutas. Y coordenadas incrementales se define como que cada desplazamiento que yo realice de la herramienta va a representar o va a generar un nuevo cero de posicionamiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos en los dos casos que realizar la misma trayectoria con las mismas coordenadas, solamente que en un caso van a utilizar coordenadas absolutas o desplazamiento absoluto y en el otro caso van a utilizar coordenadas incrementales. Veamos qué posiciones nos da para la herramienta de coordenadas. Yo voy a iniciar siempre aquí como punto 0, 0. En el primer caso de coordenadas absolutas, empiezo en el 0 de 0. Yo quiero ubicar la herramienta en el punto A. ¿Cuánto será de desplazamiento? En X será 4 y en Y será 7. Entonces el primer desplazamiento será X4Y7. Estoy en el punto A, quiero desplazarme al punto B. ¿Cuánto será el desplazamiento? Como comienzo siempre desde el mismo 0, desde este 0 hasta este punto voy a tener 9 en X y desde este 0 hasta este punto voy a tener 7 en Y. Miren la siguiente línea. G01, X9. Doy la posición en 9. No doy la posición en Y porque ya la coloqué anteriormente. Luego del punto B voy al punto C, lo mismo. Salgo desde el mismo 0. Desde el 0 hasta donde está ubicado este punto en X tenemos 13 y en Y tenemos 11. Miren el siguiente punto. X13, Y11. Y luego del C regreso a mi punto de inicio. El origen. G00, desplazamiento rápido a X0, Y0. Entonces, ¿qué he hecho en este momento? Desplazamiento rápido hasta el punto. La herramienta se desplazó a A. De aquí cortó linealmente hasta B, por eso utilizó el G01. De B cortó linealmente hasta C. Si se dan cuenta, continúa activado el G01. Después vamos a hablar de eso, códigos modales y no modales. Y luego, finalizando en el C, regresó al punto de inicio. Si yo quisiera hacer el mismo código, pero con desplazamiento incremental, vamos a ver qué coordenadas me da. G00, X4, Y7 al punto A. ¿Por qué? Porque inicié como 0 en el mismo punto. Ahora, si de A quiero desplazarme a B, como yo sé que en incremental, cada nuevo punto en el que yo me desplazo es un nuevo 0, tendré aquí desde A hasta B, yo sé que desde el 0 de aquí hay 9, pero como este es el nuevo 0, de 4 hasta llegar a 9, ¿cuántas unidades tenemos? 5. Entonces sería en X5 y en Y seguiríamos continuando en el 7. Miren aquí, X5. De B hasta C, yo quiero desplazarme de este punto a este punto. Como me desplacé al último aquí, este va a ser mi nuevo 0. ¿Cuánto me voy a desplazar hasta C en X? Tendría que restar aquí 13 menos 9. Me daría 4. Y lo mismo en Y. Yo tengo hasta aquí 7 y en Y voy a llegar hasta 11. Entonces el desplazamiento a partir desde este nuevo 0 sería de 4. Miren el siguiente punto, X4, Y4. Si yo de este punto C quisiera regresar a este punto de aquí, denominado como origen, yo ya no le coloco X0 y Y0, como en el caso de absoluto. La máquina reconocería aquí y regresaría al 0, 0. Aquí yo tendría que regresar el desplazamiento, porque este es mi nuevo 0. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay en X? Tendría que regresar menos 13 y en Y menos 11. Miren el posicionamiento. X menos 13, Y menos 11. Esa es la diferencia de trabajar con coordenadas absolutas y con coordenadas incrementales. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos va a ser más fácil de programar de manera manual? Obviamente, las coordenadas absolutas. Siempre se recomienda en programación manual trabajar con coordenadas absolutas. ¿Que no pueden programar con incremental? Sí pueden. Ustedes pueden programar con coordenadas incrementales, pero es más fácil que se confundan. ¿Okay?
Entonces, mi recomendación siempre trabajar con coordenadas absolutas. ¿Okay? Antes de pasar a las funciones misceláneas, que serán con la letra M, me falta aquí una letra, un código con la letra G, no lo he colocado. Es el G20 y el G21. No, igual la lista de códigos completa se las voy a pasar en la teoría. El G20 y G21 se utiliza para establecer el sistema de unidades. ¿Cuántos sistemas de unidades de manera general tenemos nosotros? 2. Tenemos el sistema métrico y el sistema inglés. Entonces, si los desplazamientos que yo voy a realizar van a ser en milímetros, tengo que especificarlo con el respectivo código. G20 se utiliza para sistema inglés y G21 se utiliza para sistema métrico. Entonces, si los desplazamientos que voy a hacer con la herramienta van a ser en pulgadas, deberé utilizar como código G20 al inicio de la configuración del programa. Y si mis desplazamientos con la herramienta van a ser en el sistema métrico o en milímetros, tendría que utilizar G21 como código inicial para establecer el sistema de coordenadas, ¿no? Ya luego del ejercicio, cuando hagamos el ejemplo de programar un código para una pieza, vamos a ver cómo yo le coloco esos códigos en las líneas del programa. ¿Okay? Entonces, eso como funciones o acciones con la letra G. Si se dan cuenta, son algunos. No es complicado, pero sí son algunos códigos que vamos a utilizar con la letra G. Luego tenemos con la letra N. Recuerden ustedes, funciones misceláneas. Acciones que no tienen que ver con el desplazamiento de la herramienta, pero que son necesarias para el proceso de fabricación. Tenemos aquí, por ejemplo, el M03. ¿Qué me dice? El giro del sentido horario del husillo. Entonces, yo voy a hacer girar el husillo en sentido horario con esta letra, M03. Y debemos a esta letra añadirle la S. ¿Para qué utilizaba la S? Para definir la cantidad de RPM. Entonces, siempre voy a escribir el número de la línea, M03, para decirle que va a girar en sentido horario, y la letra S para decirle con cuánta velocidad va a girar, o sea, las RPM. Como yo tengo un código para darle en sentido horario, también debo tener un código para darle en sentido antihorario. Entonces tengo el M04 para indicar el giro del husillo en sentido antihorario. De la misma manera, tiene la misma nomenclatura, el número de la línea, el código de acción y aquí la velocidad con la cual iré a rotar con la letra S. ¿Cuándo utilizar sentido horario o sentido antihorario? Sería la pregunta del millón. Va a depender en qué sentido están proyectados los filos de la herramienta de corte. Nosotros vamos a tener herramientas que tienen los filos proyectados para comer en sentido horario y vamos a tener herramientas con filos de corte proyectados a comer en sentido antihorario. Debemos verificar eso. En nuestro medio, en el mercado nacional, la mayoría, el 98%, podría decir yo, de herramientas que se venden aquí, comen en sentido horario. Por eso la mayoría de programas ustedes siempre las van a realizar con M03. Pero si llegan a tener el caso especial de que en su empresa compraron una herramienta que tiene las cuchillas que comen en sentido antihorario, ustedes simplemente cambiarán el código a M04. ¿Okay? Tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Si yo le envío un sentido de giro al husillo en el que no se encuentre proyectado los filos de la herramienta comer, ustedes golpearían con la parte posterior o trasera de la herramienta, ya no con el filo de corte, sino la parte posterior, y ya no se produciría el proceso de remoción de material, sino que ustedes simplemente impactarían. Se produce deformación, no corte. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de proyectar el sentido de giro del husillo, dependiendo del sentido de corte de la herramienta. ¿Okay? Pueden ocurrir accidentes extraños. Les puedo comentar una vez me pasó a mí. Estaba realizando un proceso de taladrado, ¿no? Y obviamente la broca también tiene sus filos proyectados a comer en un sentido. Tenemos brocas en sentido horario, tenemos brocas con los filos en sentido antihorario. Existen en los dos sentidos. Y durante esa semana estuvieron haciendo trabajos de mantenimiento en los aires acondicionados. Miren, fue un accidente bastante extraño. Le estaban dando mantenimiento a los compresores, ¿no? Que se encuentran generalmente por fuera del edificio, del laboratorio en este caso. Y al momento de desconectarlo y volverlo a conectar en el panel de control, le habían cambiado las polaridades. ¿Qué creen ustedes que ocurrió?
Cuando yo le enviaba a la máquina a que gire en sentido horario, giraba en el sentido contrario, porque habían cambiado la polaridad en el panel de control, del panel eléctrico de laboratorio. Entonces, cuando yo empecé a realizar el proceso de corte, en este caso era de taladrado, estaba haciendo un agujero, ¿okay? Yo observaba que la herramienta no estaba cortando, empezaba a chillar. ¿Por qué? Por la fricción, ya que no estaba topando con el filo de corte, solamente estaba golpeando, se estaba deformando. Y no sabía qué pasaba, hasta que por fin ya me di cuenta, ¿no?, de que estaba girando en sentido contrario. Pero era por qué, si yo le estaba colocando el sentido adecuado, pero el cambio de polaridad que habían dejado después de realizar el mantenimiento de los aires acondicionados había producido que gire en sentido contrario. ¿Okay? Y de primera mano les puedo decir que la herramienta no corta, la herramienta se deforma, y es lógico, porque está tocando con la parte posterior de la misma, ¿no? Entonces es uno de los accidentes que pueden ocurrir, extraño, pero puede pasar. ¿Okay? Entonces nosotros debemos elegir el giro del sentido de lucir. Luego tenemos el M05, que es el código que se utiliza para parar el giro de lucillo, indistintamente si haya estado en sentido horario o antihorario. Con M05 nosotros paramos el sentido el giro de lucillo. Luego tenemos el código M06, que se utiliza para cambio de herramienta. Con el M06 nosotros le decimos a la máquina, quiero hacer un cambio de herramienta. Ahora, ¿cómo definimos cuál herramienta queremos nosotros? Y ahí viene la letra T. Recuerden ustedes, con la letra T yo definía dónde era la posición de la herramienta. ¿Qué nos dice? Efectúa el cambio de herramienta ubicada en la posición XX del almacén en el magazine de la máquina. Como les había dicho, la máquina generalmente tiene un almacén, ¿no? Puede ser cuadrado o puede ser redondo, ¿no? Siempre con desplazamiento de las diferentes herramientas de corte. O sea, aquí vamos a ver dónde está ubicado cada una de las herramientas. Y la posición en la que nosotros ingresamos en la respectiva línea del código de cambio de herramienta. Entonces siempre será M06T y el número de herramienta que nosotros queremos, dependiendo de la posición en el almacén. Y generalmente cuando uno proyecta las herramientas, al operador de la máquina le dice, en la posición 1 está programado tal herramienta, en la posición 2 está programado tal herramienta, en la posición 3. Entonces él se encarga de verificar si esas herramientas están en la posición adecuada del almacén, ya que pueden ocurrir errores de que ustedes colocan aquí un número, pero en la posición del almacén no está esa herramienta, está otra herramienta, y ahí es donde ya vienen los accidentes. ¿Okay? Luego tenemos el código M08 y M09, bastante básicos, se utilizan para el encendido y el apagado del líquido refrigerante. Lo que van a hacer literalmente es encender o apagar la bomba del líquido refrigerante. Entonces, ustedes podrán colocar o no ese refrigerante en su proceso de corte. Y para finalizar tenemos el código M02 y M30, que se utilizan para designar el fin del programa. ¿Qué hace este código? Lo que va a hacer es un apagado total, un reseteo de la máquina. ¿Okay? Generalmente va al final de todo el programa que nosotros escribamos. ¿Okay? Hay que tener una consideración en cuenta, ¿no? A pesar de que este código de aquí me resetea la máquina, o sea, me apaga todo, yo debería, antes de activar, de escribir este código, colocar los códigos de apagado independiente de cada elemento. Si yo encendí el lucillo, debería colocar el código de parada de giro del lucillo. Si yo encendí el líquido refrigerante, debería colocar el código de apagado del líquido refrigerante, y después iría el M30. Ustedes van a encontrar programadores CNC que no escriben los códigos de apagado de cada elemento independiente, sino que directamente colocan el M30, ¿no? Algunos dirán, pero es más fácil. Sí, podrá ser más fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es que como es un reseteo, es como que ustedes se desenchufaran de la pared cada uno de los elementos. ¿Qué ocurre cuando ustedes van a bajar los breakers de su casa, los van a encender de nuevo, y ustedes tienen conectados los equipos electrónicos? No se pueden quemar. Lo mismo ocurre aquí. Si nosotros no apagamos de manera independiente, al quitarle o conectarlo de nuevo cada uno de estos elementos de la máquina, podrían dañarse. O por lo menos reducen su tiempo de vida. ¿Okay? Entonces, siempre tener esas consideraciones, esos detalles en cuenta. Porque sí, es más fácil colocar en el programa M30, apagan todo. Pero no saben cómo están dañando, repercutiendo en lo que son los diferentes elementos de la máquina. ¿Okay? Entonces, ¿esto cómo funciona en misceláneas? Y ya para finalizar, porque de aquí ya viene el ejercicio,
No, ese ejercicio, como les había comentado, lo vamos a hacer la próxima semana. Ahorita solamente va a ser una pequeña introducción a todos estos códigos, ya que no me va a quedar tiempo. Ya van a ser las 10:30 y en el código me tardo por lo menos una hora más, una hora y un poquito más. Entonces, prefiero dejarlo para la siguiente semana. Vamos a ver aquí la parte final con lo que tiene que ver el sistema de coordenadas de referencia, ¿no? Ya lo habíamos medio definido al inicio. En el caso del torneado, nosotros tenemos nuestra pieza mecánica que está sujetada en un extremo por el choque o el mandril de la máquina y en el otro extremo tenemos nosotros libre. Entonces, en ese extremo libre es donde nosotros vamos a colocar nuestro sistema de referencia. Nuestro cero de pieza siempre va a ser en el centro del eje de rotación de la pieza de trabajo, del extremo libre. ¿Okay? Entonces va a estar aquí. Los desplazamientos o el eje de coordenadas que sea paralelo al eje de rotación o longitudinal va a ser el eje Z. Y el eje que va a ser perpendicular o en sentido diametral a nuestra pieza de trabajo va a ser el eje X. Entonces, cuando nosotros queramos dar algún comando de desplazamiento, siempre vamos a trabajar con un ingreso en diámetro en X y un desplazamiento longitudinal en Z. Dependiendo de donde nosotros hayamos colocado, siempre van a haber valores positivos y van a haber valores negativos de desplazamiento. ¿Okay? Entonces, eso de ahí lo vamos a practicar con el ejercicio que haremos la siguiente semana, ¿no? Pero hay que tener claro cuál va a ser el sistema de referencia. En lo que es la máquina de torno, generalmente tenemos 2 grados de libertad, por eso 2 ejes de referencia. Ahora, ¿cuál va a ser cada eje? El eje longitudinal va a ser el Z y el eje diametral va a ser el eje X. A partir de estos dos vamos nosotros a poder posicionar e ingresar a realizar los diferentes movimientos o cortes con nuestra herramienta de corte. ¿Ok? La estructura del programa, ¿cómo va a ser? Nosotros siempre vamos a tener un encabezado, vamos a tener un cuerpo y vamos a tener un fin del programa. En el encabezado, ¿qué van a ir? Van a ir el nombre del programa y todos los códigos que definan o den la configuración inicial de nuestro programa. ¿Qué códigos irán en el encabezado, por ejemplo? Irá el sistema de coordenadas, ya les expliqué, puede ser absolutas o incrementales. Irá el sistema de unidades, vamos a trabajar con milímetros o vamos a trabajar con pulgadas. ¿Qué más puede ir en el encabezado? En el encabezado nosotros vamos a definir la herramienta de corte, entonces irá el código M06 con el respectivo número de T, que será de la herramienta de corte. ¿Qué más va en el encabezado? Van las RPM M03 o M04, dependiendo del sentido de giro, con el respectivo S y las RPM que hemos calculado. Esos son los códigos básicos que siempre vamos a encontrar en el encabezado. Pueden haber códigos adicionales. Por ejemplo, yo quiero encender el líquido refrigerante, entonces eso lo coloco al inicio. Enciendo al inicio, antes del corte, el líquido refrigerante irá en el encabezado. Ese es un código adicional que se puede colocar. Van a haber procesos de corte en que ustedes necesitarán refrigerante, van a haber otros que no. Luego del encabezado viene el cuerpo del programa. ¿Qué va a contener el cuerpo del programa? Va a contener todos los códigos de desplazamiento y corte. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar el G00, vamos a utilizar el G01, vamos a utilizar el G02, G03, el G32, dependiendo del tipo de desplazamiento que va a tener nuestra herramienta, sea en movimiento rápido con G00 o sea con desplazamiento en corte, los otros códigos. Y una vez que nosotros ya hemos definido todos los desplazamientos de la herramienta, tendremos que finalizar en el programa. ¿Qué irá en el fin del programa? Irán los códigos de apagado de cada uno de los elementos que hemos encendido en las secciones anteriores. Por ejemplo, aquí encendí el lucillo con M03. ¿Qué código debería ir en el fin del programa? M05, que es de apagado de lucillo. Aquí encendí el líquido refrigerante, M08. En el fin del programa irá el código M09, que es apagado del refrigerante. Y luego irá el código M30. ¿Qué era M30? El reseteo de la máquina. Entonces, esa es la estructura básica que va a tener todo programa CNC, indistinta que sea la máquina, el controlador, siempre van a tener la misma estructura. Vamos a tener un encabezado con los códigos que me digan la configuración inicial de mi programa. Vamos a tener el cuerpo con los códigos que van a indicar la trayectoria de la herramienta y vamos a tener la parte final con los códigos de apagar. Que vamos a apagar todos los elementos que hemos encendido anteriormente. ¿Okay? Esa es la estructura básica. ¿Listo?
Esta estructura, junto con todos los códigos, nosotros lo vamos a practicar la siguiente clase, ¿ok? Vamos a hacer este pequeño ejemplo, yo lo voy a hacer junto con ustedes, ¿ok? Para que ustedes observen aquí cuál va a ser cada una de las configuraciones y códigos para desplazamiento de la herramienta de Core, ¿ok? Preguntas, hasta aquí, chicos. ¿Dudas? Sí, dime. Será originalmente el código. ¿Cómo que, disculpa? O sea, porque no creo que empiece en 00 de 1, sino que tiene que entrar el sistema de coordenadas. Claro. Nosotros tenemos nuestro cero de pieza aquí y nuestra herramienta va a estar en algún punto en el espacio. Generalmente nosotros iniciamos colocando, desplazando la herramienta en un punto alejado de la zona donde se va a producir el corte. ¿Para qué? Para definir un punto de inicio y a partir de aquí ya dar los diferentes desplazamientos. ¿Ok? Entonces, esto de aquí ya lo vamos a practicar con el código. Ahí vamos a ver, incluso les voy a mostrar un pequeño programa de simulación de este código programado de manera manual para que ustedes observen la trayectoria de la herramienta de corte. Que eso ya lo haremos la siguiente práctica. Pero siempre el cero de pieza va a estar aquí en el centro. Ahora, nosotros comenzamos en un punto del espacio afuera y ahí nosotros empezamos a acercarnos e ingresamos a realizar el corte con los diferentes códigos que hemos visto. ¿Okay? No sé si a eso te referías. Sí, porque hay que encerar de alguna manera. Porque dijo que encerar. Claro. ¿Cómo nosotros enceramos? ¿Okay? Eso ya lo vamos a hablar durante la clase teórica. ¿Okay? Pero básicamente el operador de la máquina manualmente va a llevar la herramienta y va a hacer que tope aquí en el centro. Entonces, cuando la herramienta tope aquí en el centro, en el panel de control de la máquina, el operador va a aplastar el botón de X0 y Z0. Y así encera y dispone ese 00 de la pieza. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la parte teórica. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Ninguna, ok. Entonces, hasta aquí esta pequeña introducción, no va a haber ejercicio ni reporte de esta práctica de aquí. Realmente el ejercicio lo tendremos la siguiente semana. La siguiente semana yo haré este ejercicio de torneado. Si alcanzo, también haré el ejercicio de fresado, pero ahí les dejaré un ejercicio de programación para ustedes en el torno o en la fresa, ¿no? Dependiendo de cómo avancemos. Igual vamos a hacer el código en las dos máquinas, de eso no se preocupen. Si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, les agradezco por la asistencia, por la atención. Nos vemos entonces en la siguiente clase práctica.